Ahora sí. Con qué naturalidad que bien. No, Pasaste la prueba. Prueba superada, señores. Taña ahí. Él me mira. Con el gavilán. Igual me mira dónde mira encima. ¡Miedo! Me mira ahí si tiene los ojos tapados. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, señores, estamos con Raúl Palacio y se viene Paraguay Medieval en pleno 2015. Les digo, festival organizado por Cetrería Paraguay, festival temático medieval. ¿Qué me dijiste, perdón? Que en el 2000 está mal nomás. Ah, 2014, cierto, 2015 yo dije también leí como si nada. Festival temático medieval. Hola, churro. Qué adelanto, acá nomás adelantamos las cosas así. Exhibición de cetrería, exhibición de arquería, juegos de ajedrez. Todo suena medieval porque obviamente lo es. Ajedrez no, concurso de mejores atuendos medievales, concurso de dibujo y pintura este domingo 16 de noviembre en el Jardín Botánico. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? Y te vino vestido de época, Pero esto, así tenemos que ir luqueado. Claro, no, y va a participar del concurso. Yo voy a participar del concurso y quizás puedo ganar también. Nosotros Claro. tenemos algo así que vamos a irnos también vestidos. Bueno. Claro que sí, cruzado vamos a ir. Bueno, está Bueno, bien. explícame, pues esto es... Bueno, Cetrería. esto es un gavilán de Harris. Es Harris. una ave rapaz. Harry sería el dueño. Gavilano Paloma. ¿Cómo poneme esa música, señor director? Gavilano. No, Harry es la especie. Ah, la especie. Pero, Un gavilán de Harry. pero ella es hembra y se llama Atenas. Atenas, con Atenas. razón que me miraba mal Atenas. Sí. Apenas Atenas, Que huele como tu rival, Nina. Sí. Atenas, ni se te ocurra esa parte de mi cuerpo, Sí. Celosa de Raúl. Después, contame. Bueno, yo quería comentarle, hacerle una invitación a todas las Adelante, personas. adelante. Que consiste en este evento que va a ser el domingo, que es un festival medieval de cetrería. Yo había participado en otros países, en Inglaterra y Emiratos Árabes, que ahí no fue tan medieval. Pero bueno, ¿qué, güey? Se estresó el Te tipo. envidio. Después, Pero bueno, entonces se me ocurrió, como el 16 de noviembre es Día Mundial de la Cetrería. La cetrería es, para los que no saben, el arte de adiestrar rapaces para cazar con ellos. Tiene 5000 años de antigüedad y como se practica en muchos países del mundo, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. qué bien. Entonces, 16 de noviembre es Día Mundial de la Cetrería. Y va a ser este domingo. Yo quería hacer algo acá en nuestro país, entonces se me ocurrió. ¿Qué pasa si no solamente hago relacionado a las rapaces, sino algo que abarque más y agarre más gente? Entonces quise hacer un festival medieval, pero de cetrería. O sea, cuando decís quise hacer, que vos estás organizando Sí, esto. yo estoy organizando, Muy bien. me están apoyando, hay gente que me está apoyando, por ejemplo, el concejal Hugo Ramírez también me está ayudando a la Fundación Marillores, o sea, gracias a ella que me autorizó para tener el predio del Jardín Botánico, que es donde vamos a hacer. Ajá. Y otra, también va a haber, el lugar va a ser temático, o sea, va a haber ambientalización de música, sonido, toda la Edad Media. Claro. La vestimenta, va a haber un desfile, va a haber caballos que van a estar con el atuendo medieval. Sí. Tipo la película, acuérdense ustedes, esa película de caballeros Sí. que se iban a pelear, Sí, ¿verdad? Con bueno, armadura y esos todo. juegos. Exactamente, sí, va a haber eso. Qué bueno. También va a haber una taberna, se llama Avalon, que Avalon. es medieval y va a haber todo temático. o Yo sea, tengo una torre, con mi grupo hicimos una torre y ahí arriba le podemos poner a Tania como doncella y hacemos el rescate de la claro. doncella. Rapunzel. ¡Qué ¿verdad? miedo! Rapunzel, ¿Y claro. los dragones? Y los dragones. No, hay un dragón No, y los ahí que muchachos tiene van a fuego. tomar algo y enseguida se convierten en dragones. Tiran fuego como Y la así. bruja dice, no hay bruja en esta casa. vamos a conseguir algún dragón. Va a estar lindo, va a estar lindo. Miren estas ¿A qué hora garritas. empieza esto? Bueno, esta actividad... La hora, comienza- atención. Sí. Atención, señora, ¿a qué hora empieza esto? Desde las 12, o sea, mi idea es que se vayan a comer y pasen el día en familia. Ah, el famoso picnic, De ¿verdad? las 12 hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Tienen todo ese Atenas. transporte. En el Jardín Botánico. En el Bueno, Jardín está hecha la Botánico. invitación Hola. entonces, Raúl. Mírate. Muchas felicidades por organizar. La primera vez que se Es organiza la esto. primera vez y yo quiero hacer esto cada año. Claro, ojalá Claro. que sea exitoso como para que cada año se Sí. vaya aumentando. La entrada es gratis. o Ah, sea, gratis sí, dólar, es encima. gratis. Uno puede encima ganar premios si se va vestido de medieval. Claro, o va a haber competencia de fotografía y de arte. Basta de Halloween, vayamos al medio Evo, señores. Juan Pablo Pistigui va a ser el jurado de la competencia de Muy arte. bien. muy ¡Wow! bien. Espectacular. Bueno, Atenas parece que se está ensanchando. Tenemos una nueva mascota No, de Tania. ¿sabes qué? Eso significa estar muy relajada nomás. Bueno, y yo cuando me voy a empezar a Relajar. relajar. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Te Gracias, puedo gracias por la después ceder invitación. ya al mando. Sí.
Me puedes pasar si quieres. A sin ver, a problema. ver. Ahí está. Ay, Tranquilo, ahí está. tranquilo, Ay, tranquilo, Bole. Bueno, tranquilo, Atena. Ay, Bueno, Atenitas de mi mientras vida, controlamos quédate acá al quieta. gavilán, nosotros nos vamos en la cocina, ¿eh? Tío Edo le está mirando con cariño. No, tío, no es un pollo. No, es un tío gavilán. Edo. Tranquilízate, tío Edo.